Bienvenidos al sexto episodio de Filosofía Antigua y Sócrates y la cultura popular. Ya hablamos de la importancia de Sócrates desde la antigüedad y cómo su legado ha influido en muchos filósofos del Renacimiento hasta el siglo XX. Entonces, retratos históricos de su interpretación han sido muchos y la imagen de Sócrates ha evolucionado, pero su esencia sigue inspirando y desafiando a públicos en diferentes épocas y contextos. Las representaciones teatrales que se hacen en los diálogos de Sócrates han influido fundamentalmente para la percepción de Sócrates en la cultura popular. Obras como Apología de Sócrates y Fedón han sido adaptadas de sus diálogos, dramatizando su vida, su juicio y muerte, ofreciendo una visión más profunda de su filosofía y carácter. Por ejemplo, El Sócrates de R.G. Collingwood. Este drama explora la vida y el pensamiento socrático, centrándose en el método de cuestionamiento y el papel de la sociedad ateniense. En literatura, obras como El Protágoras de Platón y otras adaptaciones literarias han contribuido a su imagen en la cultura popular. Ha sido retratado en novelas y ensayos donde han explorado su filosofía y sus influencias. En el cine y la televisión, El juicio de Sócrates de 1968, dirigida por Roberto Rossellini, presenta la dramatización de la vida y el juicio de Sócrates basándose en los diálogos de Platón y las fuentes históricas. Y también El hombre que vino de la Tierra en 2002, perdón, y no es una película exclusivamente sobre Sócrates, pero este filme explora temas filosóficos relacionados con la inmortalidad y el conocimiento, evocando el pensamiento de Sócrates. Series de televisión también han sido influenciadas por Sócrates, donde ha sido mencionado y representado en diversas series de televisión que a menudo se dan en discusiones filosóficas y como un personaje influyente en la historia. Estas representaciones suelen integrar su filosofía en dramas más amplias o en diálogos sobre la vida y la moralidad. También en juegos educativos. Algunos videojuegos y aplicaciones educativas utilizan a Sócrates como un personaje que ayuda a los jugadores a explorar conceptos filosóficos a través de su método socrático. Existen aplicaciones y plataformas en línea que incorporan el método socrático en sus ejercicios de reflexión y debate, reflejando la influencia continua de Sócrates en el ámbito digital. También se pueden encontrar citas y referencias en la cultura popular, desde libros de autoayuda hasta discursos políticos, y su famosa frase "Conócete a ti mismo" es ampliamente citada y utilizada para ilustrar el conocimiento de la autenticidad y el autoexamen. También la imagen de Sócrates ha sido representada en obras de arte, camisetas y otros productos culturales, a menudo con símbolos como la sabiduría y la reflexión crítica. Sócrates en la literatura y el cine ha sido representado por muchas formas. Primero tenemos a Platón, donde en la literatura menciona su vida, juicios, sus diálogos, y en el Fedón, en la Apología de Sócrates, habla del juicio, y en Fedón se pone a hablar sobre las últimas horas de Sócrates antes de su ejecución, tocando temas como la inmortalidad del alma, la discusión si el alma existe. Entonces la obra ha inspirado numerosos textos literarios que exploran temas similares de la muerte y la trascendencia. El Sócrates de R.J. Collingwood. Esta obra dramatiza la vida y el pensamiento de Sócrates, centrándose en el cuestionamiento y su impacto en la sociedad ateniense. Collingwood presenta una interpretación que resalta la importancia del diálogo socrático en la búsqueda de la virtud. También Sócrates, el hombre y el filósofo, por Paul Johnson. Este libro ofrece una visión biográfica de Sócrates, explorando su vida, su filosofía y su influencia en la historia. Johnson presenta a Sócrates no solo como un filósofo, sino como un hombre cuyas ideas desafiaron a normas establecidas. El juicio de Sócrates, de Roberto Rossellini, la representación al cine, dramatiza y nos muestra la condena a muerte a Sócrates, basándose en los diálogos de Platón y las fuentes históricas. Rossellini presenta a Sócrates como un mártir de la filosofía, enfatizando su compromiso con la verdad y la justicia a pesar de la condena. El hombre que vino de la Tierra, 2002, de Richard Schekman,
aunque no es una película sobre Sócrates en sí, explora temas fílmicos relacionados a la inmortalidad y el conocimiento, utilizando el método socrático de cuestionamiento. El protagonista que revela que se revela es un hombre que ha vivido durante siglos y discute ideas filosóficas que reflejan el pensamiento socrático sobre el conocimiento y la existencia. Pues vamos a pasarlo tal vez, El hombre que vino de la Tierra del 2002 de Richard Sherman. Y Sócrates del 2019 de Roberto Rossellini es una película biográfica presentada un tipo de dramatización de la vida de Sócrates, centrándose en su método de enseñanza y enfrentamiento con las autoridades atenienses. Las adaptaciones que ha tenido en la cultura popular han sido en libros donde se utiliza la famosa frase "conócete a ti mismo", en libros de autoayuda y desarrollo personal, y ha reflejado y entrado por ese ámbito el pensamiento socrático, la filosofía de Sócrates. También se han hecho artes visuales en retratos y murales representando a Sócrates como una persona reflexiva, desde los diálogos de Platón hasta las adaptaciones cinematográficas, literarias y artísticas. Su influencia sigue siendo un símbolo de sabiduría y reflexión crítica. Con estas representaciones también hay distorsiones de las ideas de Sócrates, ¿no? Por ejemplo, en los diálogos de Platón, como la Apología y Fedón, ofrece una representación directa del método socrático y la técnica de cuestionamiento y diálogo de manera fiel, reflejando la manera en que Sócrates utilizaba el diálogo para establecer las creencias y promover el autoexamen. También tenemos que tener en cuenta que algunas van a distorsionar. Por ejemplo, El hombre que vino de la Tierra, aunque no es un filme sobre la biografía de Sócrates, explora temas filosóficos que recuerdan al pensamiento socrático, como el conocimiento y la inmortalidad, y la distorsión aquí radica en que Sócrates no es el protagonista y las ideas filosóficas son adaptadas para encajar en una narrativa de ciencia ficción más amplia, desviándose del contexto histórico y filosófico original. El Sócrates de R.G. Collingwood también ha tenido esta dramatización simplificada, o enfatiza ciertos aspectos, aunque aumenta el impacto emocional y la accesibilidad, a veces sacrificando la precisión filosófica en la dramatización. En el cine y la televisión también se representa a Sócrates para encajar en dramas educativos, en tramas educativos y dramáticos. En algunos casos esto puede resultar una distorsión de su filosofía para ajustarse a los requisitos narrativos de la historia, prestando una imagen más estilizada y exagerada del filósofo. Las representaciones de Sócrates en la literatura, cine, murales reflejan y a veces distorsionan sus ideas de diferentes maneras, mientras que algunas adaptaciones preservan su filosofía y la metodología fiel, otras reinterpretan o simplifican sus conceptos para encajar en diferentes contextos culturales. A pesar de estas variaciones, la filosofía socrática sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión, y sus ideas continúan influyendo en el pensamiento contemporáneo. También tenemos que tener en cuenta que Sócrates ha influido en la filosofía moderna y se ha basado en la técnica de diálogo y cuestionamiento desarrollada por Sócrates, y sigue siendo una herramienta valiosa en la educación moderna. Su enfoque en la crítica reflexiva y el aprendizaje a través del cuestionamiento ha influido profundamente en los métodos pedagógicos contemporáneos y en la práctica filosófica. Este segmento también lo vamos a dedicar a la aplicación del método socrático en la educación moderna. Por ejemplo, el método socrático se ha utilizado en las técnicas de educación desde siempre para fomentar el diálogo, pero los educadores han empleado preguntas más profundas, más abiertas, para guiar a los estudiantes a la reflexión profunda y el autoexamen, en lugar de proporcionar respuestas directas. Ya en la modernidad se han dado cuenta que al hacer preguntas abiertas, como por ejemplo una abierta que es la justicia,
los diferentes puntos de vista que se tienen sobre justicia van a ser más ricos y más amplios y van a nutrir el pensamiento de los demás niños, de los demás estudiantes. A través del cuestionamiento filosófico, los estudiantes aprenden a analizar y a evaluar ideas de manera más crítica. Este enfoque ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, permitiendo a los estudiantes construir y defender sus propias conclusiones. También los seminarios de filosofía y las clases de humanidades, el método socrático se aplica para facilitar discusiones abiertas y debates sobre temas filosóficos. Los estudiantes participan en diálogos que les permitan explorar diferentes perspectivas y desarrollar argumentos bien formulados. Los cursos que emplea el método socrático a menudo se centran en la exploración de conceptos abstractos y teorías filosóficas a través de la discusión y el cuestionamiento, en lugar de la simple transmisión de información. El método socrático se aplica en el análisis de textos y casos en disciplinas como la ciencia política, la historia, la literatura, y los estudiantes examinan y discuten textos complejos utilizando preguntas para profundizar en la comprensión y el análisis crítico. Tenemos que tener en cuenta que en la ciencia el método socrático ya pasa a llamarse dialéctica, pero sigue siendo relevante en el análisis de problemas éticos y científicos. Los filósofos utilizan técnicas socráticas para cuestionar y examinar supuestos en debates sobre ética, ciencia y política, promoviendo una mayor claridad y rigor en el pensamiento filosófico. En el coaching también se da, y también en la educación digital el método socrático se ha adaptado a a plataformas educativas en línea y herramientas, y así es una herramienta de aprendizaje. Pero lo más interesante es cómo sería una aplicación, una inteligencia artificial que te haga preguntas a ti, te haga cuestionar sobre un tema, por ejemplo, y sería muy interesante y muy novedoso y muy curioso y es muy innovador. Por ejemplo, una IA que se llame Sócrates, donde tú pones la pregunta que quieres saber. Por ejemplo, le dices ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Y la IA te hace preguntas a ti, te da una definición y te da una definición y te hace una pregunta. Y tú le respondes, y de acuerdo a eso te da otra pregunta. Te responde y te da otra pregunta. La IA se llamaría Sócrates, y sería una IA de inteligencia artificial para estudiantes de filosofía. Y es muy innovador, y posiblemente la vamos a desarrollar en los siguientes meses. Y eso es lo que me emociona. Y no se hubiera podido hacer si no estaríamos hablando en diálogos ahora y actualmente. Y seguramente voy a subir este podcast, y ya durante unos meses le voy a avisar cómo va este proyecto, y que sea también nuestra manera de comunicarnos y de unir la comunidad que estamos formando. Por ahora es todo lo que vamos a hablar de Sócrates, aunque hay también problemas en la aplicación para la resolución de problemas. Hay seminarios y discusiones filosóficas en donde el método socrático se emplea para facilitar discusiones profundas sobre temas filosóficos, y los estudiantes también debaten los diálogos. Y es muy interesante cómo se da el método socrático en la discusión de políticas y las creencias, ¿no? En la filosofía política y la ética, el método socrático se utiliza para examinar y cuestionar supuestos éticos y políticos, donde los filósofos y analistas políticos emplean técnicas socráticas para explorar la validez de principios éticos y propuestas políticas, promoviendo una reflexión crítica sobre cuestionamientos fundamentales. En el ámbito académico y científico, el método socrático influye en la forma en que se aborda la investigación y el debate académico. Los investigadores utilizan el cuestionamiento socrático para examinar supuestos, desafiar teorías y fomentar un enfoque riguroso en el análisis de datos y conclusiones. En los medios de comunicación y en la opinión pública, el estilo socrático se refleja en las entrevistas y las cuestiones públicas, donde se emplean preguntas desafiantes para explorar temas complejos y promover el debate informado. Entonces, los periodistas y presentadores utilizan técnicas socráticas para obtener respuestas y profundizar reflexiones en sus entrevistados. Vamos a dar una tipo de resumen y conclusión, donde la enseñanza filosofía de Sócrates ha influido en la enseñanza y el debate contemporáneo en profundas
reflexiones y diálogos. Su método de cuestionamiento y diálogo ha transformado la forma en que se aborda la educación y el debate, promoviendo un enfoque más reflexivo, participativo y crítico al aplicar el método socrático en el aula, en los medios de comunicación, en el debate académico, en la discusión pública, en la vida cotidiana, en la mentoría, y se fomenta una mayor comprensión y análisis y evaluación de ideas y argumentos, reflejando la importancia continua de la filosofía socrática en el mundo moderno. El siguiente tema va a ser reflexiones sobre Sócrates en el episodio 7, y gracias por escucharnos, por estar aquí, y ya saben, en todo existe filosofía.